Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. El Espíritu Santo en este momento esté dándole esa porción de gracia, de sabiduría, de discernimiento, de anhelo, de deseo de alcanzar más de Dios para ser verdaderamente aquello para lo cual Dios nos ha creado y en medio de esta generación podamos llevar fruto y fruto en abundancia, sea mañana, tarde, noche, el momento en que usted esté escuchando esta palabra. Yo le pido que allí donde usted se encuentre, le diga ahora al Espíritu Santo: ven sobre mí, Señor, enséñame todas aquellas cosas para las cuales Dios me está preparando, me está dando la medida, la estatura para alcanzar todo lo que tú tienes para mí. Dicho esto, yo quiero que usted, en la medida en que pueda, abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 61, intentaré visitar varios pasajes de la Biblia para darle la idea de lo que Dios quiere mostrarle a los que están por primera vez y a los que ya llevan tiempo escuchando la palabra. Así que voy a interrelacionar entre acciones profundas y acciones que no lo son tanto. Este pasaje que nosotros vamos a leer ahora sucede después de que Jesús es bautizado en el Jordán, después de que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, cuando él ya vuelve en el poder del Espíritu, él dice estas palabras. Y empieza así en el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. La verdad es que este era el año de la buena voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Es el año en que, así como el esclavo era llevado 7 años y después de 7 años de trabajar para su amo, era dejado libre, su deuda era declarada nula, cancelada, y ese hombre tenía la oportunidad de volver a los suyos, a su casa, vivir como un hombre libre, o podía quedarse en la casa de ese amo, hacerse horadar la oreja allí en el portón de entrada, y allí sería llamado esclavo por amor, un hombre que servía a su señor simplemente por amor. Ahora Jesús, el Rey de Gloria, está diciendo: el Espíritu de mi Padre está sobre mí, y empieza a manifestar algunas de las acciones para las cuales él ha sido enviado. Y la primera que marca dice: me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y de allí es que él un día dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y en ese mismo versículo él hace una invitación: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque él lo declara y lo manifiesta: ligera y fácil es mi carga. ¿Qué tan ligera y tan fácil puede haber sido la carga de aquel que murió abatido, mutilado en una cruz, para luego exhibir públicamente a todo principado, a toda potestad, descender al Hades, al abismo, al mismo infierno, arrebatarle las llaves al diablo, a la muerte, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, y que le sea dado un nombre que es sobre todo nombre? ¿Dónde está lo ligero y fácil de su carga? Ahora, él mismo manifiesta en el libro de San Lucas, capítulo 9, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. La verdad es que cuando se da esta palabra, él está diciendo: yo vengo a romper
los yugos de esclavitud, vengo a sacar de la cárcel. Seguramente aquel que estaba en la cárcel había sido enjuiciado y justamente, según las leyes de este sistema, la cárcel era el lugar donde debía estar. Pero de pronto Dios viene en el día de venganza, en el día del Dios nuestro, y abre las cárceles. También dice la palabra de Dios que un día un tal Pablo y un tal Silas estaban encarcelados. Había otras celdas donde había muchos encarcelados. Ellos clamaban y alababan a Dios. Las puertas de las cárceles se abrieron, pero ninguno de los presos salió. Todos quedaron allí. De hecho, el guardacárcel iba a quitarse la vida creyendo que los presos habían huido. Mas Pablo le dice, no te hagas daño, nadie ha huido, todos estamos aquí. Entonces, cuando la Biblia nos habla, apertura de cárcel, a vendar corazones quebrantados, a declarar libertad a los cautivos, ¿de qué nos está hablando Dios? La verdad es que muchos levantan la mano, dicen, yo creo en Jesucristo, soy hijo de Abraham, soy hijo de la promesa, ya merezco todas las bendiciones de Dios. La Biblia nos enseña de que las bendiciones, las promesas que Dios ha declarado sobre nosotros nos van a seguir. Yo decía hace unos días atrás que nosotros tenemos muchas veces que detenernos para que éstas nos puedan alcanzar. Nosotros vamos tan apresurados a querer conquistar lo que Dios ya nos dio. Muchas veces solo tenemos que hacer un alto en el camino para que Dios nos bendiga. No fue sino el Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, el que en un momento de su vida tuvo que detenerse y regresar a Padán Aram para que Dios pudiera afirmar lo que tenía sobre él. Muchas personas dicen levantando la mano, yo soy cristiano, y se olvidan del proceso de que no fuimos creados para ser llamados hijos de Dios, sino ser hechos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia. Una cosa es que Dios, que la gente diga, he aquí un hijo de Dios, y otra cosa es que Dios diga, he aquí un hijo de Dios. Muchas veces me tocó enseñar acerca de los que son hombres de Dios y de los que son varones de Dios. Y siempre lo digo, hombre de Dios es todo aquel que predica acerca de Dios, pero varón de Dios es de quien Dios habla acerca de él. Y ahora nos está diciendo la palabra de Dios, versículo 2 del libro de Isaías, a proclamar, levantar voz, gritar, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí es donde Dios dice, mía es la pelea, mía es la batalla, yo soy el que va a vencer por cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo puede Dios pelear por mí si yo no creo en él? ¿Cómo puede Dios derramar su gloria sobre mí si yo simplemente, como dice el libro de Isaías, le alabo simplemente con mi boca, pero mi corazón está lejos de él? En el libro de San Juan, en el capítulo 8, se relata un entramado de palabras entre Jesús y los judíos. Y quiero que usted entienda que allí había tanto fariseos como saduceos. Y en un momento, allí por el versículo 31, Jesús le dice, si ustedes oyen mi voz y obedecen a mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, lo curioso de este pasaje es que Jesús le está hablando a judíos que habían creído en él. Si judíos ortodoxos, conocedores de la palabra, de la Torá, personas temerosas según la ley, tenían la dificultad de no ser todavía hijos de Dios y mucho menos libres. Porque Él les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra y yo permanezco en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego, después de entresacar lo precioso de lo vil, después de que yo los haya pulido, los haya podado para que lleven más fruto, allí yo diré que verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No quiero profundizar en el capítulo 8 del libro de San Juan, pero quiero que usted entienda este concepto. Si esos judíos, conocedores y temerosos de la palabra, no eran libres y no conocían la libertad, la verdad, ¿cuánto más hoy a aquellos que simplemente asisten a una congregación, cargan una Biblia y con dificultad pueden estar 5 minutos orando antes de irse a dormir? La verdad es que necesitamos que el Espíritu Santo, el cual Jesús prometió que nos enseñaría todas las cosas, siga en medio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, como espada de doble filo, penetrando, dividiendo el alma y el espíritu y haciendo de nosotros una nueva criatura para que Él pueda decir: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En este mismo libro de San Juan, capítulo 8, los judíos le dicen a Jesús: hijos de Abraham somos. ¿Cómo dices tú que no somos libres? Jesús les dice: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y aquí es donde yo quiero que usted afirme sus pies, se siente bien en su silla si está y le diga: Dios, necesito esta revelación. Necesito esta manifestación en mi espíritu, porque quiero dejar de hablar en lengua solamente y de profundizar en aquello que me lleva a conocer el séptimo cielo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cielo. Llegar hasta el mismísimo trono de Dios, donde Él está sentado, donde Él se pone en pie y donde Él nos da instrucciones para glorificar su nombre. Ahora, Abraham. Muchas veces me pregunté cómo Dios empezó a trabajar en la primer mente, en el primer cuerpo, en la primer alma, para que ese hombre, en medio de un mundo de confusiones, decidiera en un momento irse de su casa y de su parentela. Si hay algo que Jesús marca, si hay algo que Jesús establece, es el que no deja casa, madre, padre, hermanos, por mí, por causa de mí y de este evangelio, no es digno de mí. No es digno de mí. Ahora, no hay quien haya dejado casa, madre, padre, herencia
y que no haya recibido en este tiempo 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Pero eso pasa a ser en segunda instancia, segundo plano, porque lo primordial es lo primero. El que no deja casa, madre, padre, por causa de mí, no es digno de mí. Cuando yo leo estas palabras, tengo que recordar que llega al final de la historia. Jesús ya resucitado se aparece en varias oportunidades delante de sus discípulos y en un momento cuando ya iba él a ascender a los cielos, él le dice, ya no los llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. El amigo sí sabe. Y el amigo entra y sale, y sea que salga o que entre de la casa, encuentra siempre abundancia. Ahora, quiero tomar al apóstol Pablo cuando él dice, se manifiesta como amigo de Dios. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, subió al cielo, donde vio cosas inefables que no le he dado a hombre contar. Esa relación tan grande delante de Dios, donde no necesito un libro que tiene tapas para predicar el evangelio del reino de los cielos. Quiero que mi palabra sea un escrito, un libro que se escribe a diario, porque soy boca de Dios. Y volvamos al principio. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, escribirás el libro, serás hacedor de historia. Quiero esa llenura del Espíritu Santo, donde no solamente soy llamado hijo de Dios, sino el poder de Dios está sobre mí. Mire lo que dice el versículo 3 del libro de Isaías. A ordenar que a los afligidos de Sión, los que suben al monte de Sión, los que están en la presencia de Dios. Yo hablaba y enseñaba acerca de la viuda de Naín. Vive en el monte Hermón, el preludio, la antesala al monte Sión, el monte de Dios. Allí donde está la gloria de Dios, donde el monte humea. ¿Quién subirá a ese monte? El que tiene las manos limpias, el que no ha dado su corazón a cosas vanas. Y dice la palabra, a los afligidos de Sión. Escúcheme bien. Acabo de decirle, el que tiene sus manos limpias, el que no ha dado su corazón a cosas vanas, está en el monte de Dios, pero están afligidos. Allí donde había la gloria de Dios, no la disfrutaban. Y luego dice la palabra de Dios, se les dé gloria, se les dé gloria, se les dé gloria. Me quiero detener en uno de los accidentes, de mis experiencias con Dios. Dios venía hace tiempo hablándole a mi corazón, a mi espíritu, que me apartara con Él, que orara, que hablara con Él, más las muchas preocupaciones de los días, de la vida, me llevaban a que yo fuera postergando y postergando y postergando esa intimidad con Dios. Así fue que un 30 de enero, allá por el año 2017, un borracho, una persona en estado de ebriedad, yendo a más de 160 kilómetros por hora, me arrolló, me chocó, me arrastró más de 80 metros debajo de su vehículo. Así fue que estuve 15 días en terapia intensiva. 15 días en que mi cuerpo se debatía entre la vida y la muerte. Escuché a doctores y enfermeros decir que a mí me habían puesto abeja. La máquina se cortaba. Sonaba que mi corazón había parado. Y ellos iban, hacían la resucitación, volvía.
Pero pasó en muchas oportunidades que cuando ellos iban a hacer la rehabilitación, la máquina empezaba a funcionar sola. Y ellos al último ya era como una broma que hacían acerca de mí. Pero en medio de esa situación de aflicción, el Señor me toma de las manos, me lleva a un lugar santo y allí me pregunta, ¿cuál es tu gloria? Y yo le dije, tú eres mi gloria. Y él me dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Cuál es tu gloria? Yo no tengo gloria. Tú eres mi gloria. Entonces me mostró la cruz. Vi ahí el momento en que él era crucificado y me hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué morí en la cruz? Seguramente tenemos muchos mitos, seguramente tenemos muchos dichos, algo que parecen cosas bonitas del corazón, pero la verdad es que él me dijo, yo morí en la cruz porque mi padre aborrece a los de brazos caídos. Al que mira para atrás no agradará a mi alma. Al que pone la mano en el arado y se detiene mirando para atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Cuál es tu gloria? Allí aprendí que el reino de los cielos es de los valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Allí aprendí que toda tribulación es momentánea y es pasajera, pero también redundará en un mayor peso de gloria. Y eso es personal. Cada tribulación, cada situación de tu vida es una corona, es una perla en tu corona. Ese es el peso de gloria, esa es tu gloria. Cada vez que tú vences, cada vez que tú vences, te colocan en un rango más alto y cada vez que tú venzas, ya no vendrá ese demonio que venciste, vendrá otro más grande. Así serás capacitado hasta el día que el Señor viene. Ahora, cuando la Biblia dice que se les ha dado gloria en lugar de cenizas, es porque Él te está diciendo que nunca pondrá mayor carga que la que tú puedas soportar. Pero también dice la palabra que colocará carga, porque la palabra de Dios nos enseña que Él da esfuerzo al cansado. ¿Cómo se le puede dar esfuerzo al cansado? Tú puedes, yo te creé, yo sé que tú eres capaz. Sigue adelante. No desmayes, no bajes los brazos, no mires para atrás. No te suceda como a la esposa de Lot. Ahora, manteniendo los brazos levantados, sabes que puedes llegar a la meta. Las cenizas se quitan, el luto desaparece simplemente cuando levantas la cabeza. Las cenizas y el luto en la vida de ese tal Jairo desapareció cuando él simplemente le dijo, ten ánimo. Y levantó la cabeza. Dice la palabra, óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo en lugar de luto. Hay algo que tienes que entender. El pastor, muchas veces la gente repite y lo hace como loro. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero la tarea del pastor no es darte a comer pasto, es llevarte a los pastos. La tarea del pastor es agarrar oveja por oveja, conocer el estado de cada una de ellas. Y habiendo conocido el estado de cada una de ellas, las toma y le pone aceite en la cabeza para que la mosca, el bicho, el demonio, los espíritus, lo que ande alrededor, no te toque. Porque no son sino esos espíritus inmundos los que te llevan a hablar mal. Y una cabeza que habla mal es un estómago que come lo que habló. Hoy estás alimentado de lo que hablaste ayer y mañana estarás parado en lo que hablas hoy. Entonces allí viene el óleo.
sobre tu cabeza. El óleo no se echa en los pies. El óleo en los pies se le pone a los muertos para darles perfume. El óleo en la cabeza es para que ningún pensamiento del diablo te toque. Óleo de gozo en lugar de luto. Lo que tú hablas te da vida o te da muerte, porque el poder de la boca es vida o es muerte. Yo creí que el evangelio de Jesucristo era más sencillo. Ahora dice la Biblia, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. 11 hijos, 12 hijos. Luego vendría Benjamín. En medio de esos 11 hijos hay un tal José que es más excelente que todos sus hermanos. Por eso Dios lo miró, por eso Dios lo escogió. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios no escoge a cualquiera, escoge a los José. A ese José le fue dado que le coloquen una túnica de colores, un manto de alegría. El manto que te trae sueños, el manto que te despierta, el manto que te proyecta, pero que no te saca de la prueba. Todos quieren ser José, pero nadie quiere estar en el pozo con las víboras. Todos quieren ser David, reinar sobre el reino de Israel, pero nadie quiere estar en Adulán. Y es precisamente que el pozo de las víboras, las cárceles de Egipto, el estar allí frustrado, que te persigan por algo que tú no hiciste, es lo que luego te da la firmeza para ser hecho hijo de Dios o llamado hijo de Dios. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Quisiera que usted me siga. Y serán llamados. Ya el manto se quita. Ya no está hablando de Jesús. Ahora está hablando de usted. Después de que él ha pasado todo ese proceso, después de que has estado en el pozo con las víboras, después de que has estado en la cárcel de Egipto, después de que has estado en la cueva de Adulán, después de que has andado por el reino de Aquís, rey de Gad, dice la Biblia, y serán llamados. Ya no es Cristo, somos nosotros, somos los que hemos pasado la prueba, somos los que hemos soportado la prueba, y serán llamados árboles de justicia. Yo le pido muchas veces al Señor, enséñame a ser justo. ¿Cómo ser árbol de justicia si no soy justo? ¿Cómo ser árbol de justicia si no practico la justicia? La Biblia dice, el que es santo, santifíquese todavía. Te falta santidad. Es buena la santidad que tienes. Es como cuando Dios mira al árbol y dice, lo voy a podar. Tiene fruto, pero quiero que lleve más fruto. El que es justo, practique la justicia. ¿Y cómo ser justo? Y allí el rey Salomón, uno de los hombres más sabios de toda la tierra. Viene una mujer con su amiga. Entre la situación que ellos estaban viviendo, llegaron a un acuerdo. Comamos hoy a mi hijo y mañana comemos el tuyo. Era tanto el hambre que mataron a las criaturas y se comieron una. Canibalismo. Pero llegado el momento en que tenían que matar al otro hijo para también comerlo, la madre no quiso hacerlo. Entonces fueron a pedirle al rey Salomón que él hiciese justicia. Las dos mujeres, este es mi hijo, este es mi hijo, el de ella ya murió. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo hacer justicia? Pártanlo por la mitad
y entreguen un pedazo a cada uno. Entonces la verdadera madre dijo, no, entrégueselo a ella. Prefiero que mi hijo viva, aunque vaya con ella. Justicia. ¿Cómo hacer justicia en medio de esta generación donde la injusticia pareciera que es el pan de cada día? Serán llamados árboles de justicia. Y luego dice, plantío de Jehová para gloria suya. Para gloria suya. Aprendí de una oración que hacía Jesús. Señor, exalta a tu Hijo para que tu Hijo en su exaltación te exalte a ti. Es lo mismo que decir, Padre, colócame en alto para que en mi altura yo te coloque alto sobre alto, más alto. La gloria siempre es de Él. Usted y yo somos instrumentos. ¿Cómo vivir en un mundo donde nadie practica el amor? Cuando en el libro de Corintios 13 nos habla acerca de la preeminencia del amor. ¿Cuántos simplemente con buenas palabras, con palabras suaves, son simplemente címbalos que resuenan? Dios no nos ha llamado a ser címbalos que resuenen, sino a ser ejemplos de vida, porque Él lo fue. Muchos pueden justificarse diciendo, estoy orando por el prójimo. No, haz algo mucho más, porque Jesús no vino a orar, vino a dar la vida por el prójimo. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas. Reedificarán las ruinas antiguas. Y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuántas generaciones, pastor? Cuenta desde Abraham hasta ahora. Porque si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuántas generaciones, pastor? Tantas como que aprendas que él aprendió obediencia en su primera generación. La primera generación. Un día le pregunté al Señor, cuando Él me mostraba un monte lleno de lugares vacíos. Y Él me dijo, ¿ves esos lugares vacíos en el monte? Son los que en este tiempo yo voy a llamar hacedores de fe, multiplicadores de fe. Y yo vi que había muchos lugares que ya estaban ocupados, pero encima de ellos, encima, en lugares mucho más altos, había lugares vacíos. Entendí que Abraham estaba en uno de esos lugares y pregunté, ¿por qué Abraham está en ese lugar y sobre él hay lugares vacíos? Y él me dijo, porque él es el padre de la fe. Es el primero que creyó, por eso se lo llama padre. Pero en este tiempo, en esta generación, yo levantaré muchos más grandes que Abraham. Y harán obras mucho más grandes que las que Abraham hizo. Y aún mayores que yo harán, porque yo he ido al Padre. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Conoce usted alguno de estos? Yo todavía no lo he visto. Que naciones vengan y se rindan a los pies de apóstoles. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en la iglesia primera, la que estaba llena del Espíritu Santo, porque para servir a las mesas había que estar lleno del Espíritu Santo. Imagínate para ministrar la palabra. Imagínate para compartir una porción de la Biblia. ¿Cuánto más había que tener?
Fue allí donde el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia a los que había de ser salvos. Pero también dice la palabra que el amor que había entre ellos era tan grande que nadie decía tener nada en sí mismo, sino que todos tenían todas las cosas en común y no había ninguno necesitado. Cuando la Biblia dice, comeréis de las riquezas de las naciones, es porque las naciones entenderán que ese es el verdadero evangelio, aunque lo llamen socialismo, comunismo, como quieran. El partir el pan con el siguiente, con el prójimo. Dice el libro de Isaías capítulo 58 que si nosotros partimos nuestro pan con el prójimo, nuestra oscuridad será como la luz del mediodía. Pero si le damos el pan entero, no habrá oscuridad para nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, viene para que la gloria de Dios se manifieste y para que Él sea árbol de justicia y plantío de Jehová. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Y está hablando del creyente, de aquel que ya no es llamado, sino que es hecho hijo de Dios. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en las heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Me gusta esta palabra, porque es una promesa para aquel que ha pasado todas las etapas. Es para los José, el rey, el faraón, se baja del trono y lo sienta a José en el trono y declara estas palabras el faraón. Él es mayor que todos en Egipto mientras esté sentado allí. No hay nadie más grande que José. Ahora, José, el que ha pasado el proceso, el que ha llegado a ese lugar de gloria dado por Dios, las riquezas de Egipto rendidas a los pies de José. José hace traer a su padre y a sus hermanos. ¿Y sabe qué le da? Lo mejor de la tierra de Egipto. Lo mejor de la tierra de Egipto. Si hoy estás pasando momentos de tribulación y todavía no alcanzas lo que esta palabra de Dios dice, no temas. Ya te sacará Dios del pozo, ya enviará Dios los que pagarán por ti, ya llevará Dios los que te lleven al lugar donde un día ha de reinar. Pero de cierto os digo que la gloria de Dios se dejará ver si tú pasas el proceso. Si vosotros fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Podría mencionarte muchas obras: obediencia, dejarlo, hospedador. El día que se enteró que su siervo, que su sobrino Lot fue llevado cautivo, tomó 318, se armó y fue y lo liberó. ¿Cómo tú, siendo creyente, cristiano, puedes dormir, puedes descansar mientras ves a tu hermano en esclavitud o cautiverio? El salvo por mí mismo, me salvo yo y los demás que paguen el precio, eso no es de parte de Dios. Dios podía haber dejado que la humanidad se pierda. De hecho, el mismísimo Satanás se lo dice a Jesús: deja que las piedras paguen el precio de las piedras. Y Jesús le dice: no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entendiendo que las piedras, los Pedros, no se podían salvar por sí mismos, sino él mismo vino a entregarse para que las piedras se salvaran. Quiero ir redondeando. Versículo 9 dice: y la descendencia de ellos, tu descendencia, tus hijos, tus nietos, bisnietos, hasta 1000 generaciones, será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren
Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. He tenido la oportunidad de viajar por muchas naciones. Me ha tocado viajar en aviones, en colectivos. Y muchas veces me he sentado al lado de gente que no conozco. Quería descansar, dormir. Y la gente empezaba a hablarme. ¿Qué tiene usted? ¿Qué es usted? Hay algo en usted que lo hace diferente. Se nota que hay algo en usted. Algunos lo llamarán aura. Le pondrán muchas sustantivos. Yo le hablo y le digo herencia, presencia de Dios. Allí es donde hago memoria de por qué Abraham salió de su casa y de su parentela, se deshizo de una herencia. Porque a menos de que quiebres, canceles una herencia, heredarás otra herencia. Hace unos años, allá por el año 2013, tuvimos un accidente con mi esposa volviendo de la ciudad de Neuquén. Teníamos una camioneta nueva y a esa camioneta, mientras yo la abonaba, la misma empresa a la que yo le pagaba un seguro, pero yo no lo sabía y yo puse otro seguro. El día que tuvimos el accidente, que la camioneta no sirvió más para nada, yo tenía dos seguros. ¿Y sabe qué sucedió? Uno me dijo, no podemos pagarte los dos seguros. Solamente cobrarás un solo seguro. No puedes tener una herencia si todavía no has dejado la otra herencia. No puedes heredar si todavía no has dejado la herencia de tus padres. Versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Y ya no es usted, es Jesús. Ahora vuelve la palabra a él. Y el que está hablando es él. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Jesús en un momento de gloria, de manifestación. Él se manifiesta como la cabeza de la iglesia, como el novio de la iglesia. Pero luego se presenta una pregunta. ¿Quién es esta que sube del desierto? Que sube del desierto. ¿Quién es esta que viene adornada con sus joyas? Y cuando hablo de desierto, me viene a la mente Jeremías 37, el valle de los huesos secos. Puede levantarse una iglesia gloriosa de vestiduras blancas resplandecientes después de ser huesos secos. Pues esos éramos, huesos secos, muertos, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras iniquidades. Pero Él sopló hálito de vida, sopló de su espíritu, nos despertó. Nos unimos, coyuntura con coyuntura, tuétano con tuétano, médula con médula, y se formó el cuerpo. Y el cuerpo no es un ser humano, es la iglesia, la que está llamada a vestirse de vestiduras blancas, resplandecientes, gloriosa. A mí me dicen, el día del Señor está cerca. Y hoy con todas estas guerras, con rumores de guerras, volcanes y todo lo demás, me dicen, el Señor viene. Y yo les digo, aún falta algo. Falta que este evangelio sea predicado en toda la tierra. Hemos escuchado muchos evangelios, pero no este. ¿Cuál es la diferencia? Terminaba de predicar en la ciudad de Rosario. Dios había hecho muchos milagros. Y el pastor me preguntó, ¿y ahora qué predico yo?
Es otro evangelio. Aunque hay muchos que predican la Biblia, que abren y leen textos de la Biblia, es otro evangelio. Es el evangelio donde cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, que todavía no se ha manifestado. Ese evangelio que te dice que antes de que el Señor venga, que el Señor se manifieste, su Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. ¿Y qué pasará cuando el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne? Primeramente, convencerá de pecado. En segundo lugar, nos enseñará él mismo, todas las cosas. Y ya no habrá necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque Él mismo nos enseñará. Eso todavía no lo he vivido, lo espero, lo anhelo, lo deseo sobre la tierra. El Señor viene, pero no antes de que te pongas vestiduras blancas. Porque si viene hoy serás como esas vírgenes insensatas que todavía no llenaron sus lámparas y en medio de la noche se quedaron sin luz. Que Dios en este día te bendiga, te dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento para desear más y más de Él, a fin de que seas llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.